Hola, ¿qué tal mis queridos pauseros y pauseras? Les saluda como siempre su amigo Alejandro, súper feliz de poder compartirles un nuevo video y en esta ocasión, como bien dice el título y la miniatura, vamos a hablar de trading, que es el análisis técnico, el análisis fundamental. ¿Cuál de los dos es el que nos va a hacer millonarios y por qué razón la gente que hace uno y otro se odian prácticamente entre sí? En estas últimas semanas ha sido tendencia el hecho de que mucha gente está investigando sobre esto, análisis técnico y fundamental. Hay algunos creadores de contenido bastante famosos hablando al respecto, poniéndolos a pelear. Uno de ellos es Marciano Finanzas, un creador al que sigo y seguramente muchos de ustedes también. Y la verdad, luego de ver muchos de los videos relacionados con este tema, me he dado cuenta de que no hay razón para pelear, la verdad. Y eso es lo que quiero compartir con todos ustedes. Pero antes quiero recordarles esta advertencia. Acá en Ponle Pause TV no les voy a dar ningún tipo de consejo de inversión, no les voy a decir dónde meter su dinero ni absolutamente nada por el estilo. Simplemente vamos a hablar de cómo se complementa el análisis técnico y el análisis fundamental, según mi más sincera opinión. Una persona que viene perdiendo dinero en el trading desde hace bastante tiempo, pero que eso le ha enseñado muchas cosas. Primero que todo, ¿qué viene siendo el análisis técnico? El análisis técnico es esto que vemos nosotros siempre en muchos inversionistas, que es que básicamente con esta gráfica que va a aparecer por acá, ellos quieren ver cómo va a responder el mercado, hacen un montón de líneas en la pantalla y ahí definen que el Bitcoin va a subir, que el Bitcoin va a bajar. Y básicamente muchos traders profesionales, incluso profesores de academias o maestros de academias, entre muchas comillas, enseñan que el análisis técnico es algo, bueno, mágico, milagroso, que con esto tú vas a saber si vas a tener ganancias, si no, si un proyecto va a subir, va a bajar, cuándo invertir, cuándo salir, un montón de cosas que realmente puedes hacer en un ambiente perfecto, en un mundo perfecto. Si es que la criptomoneda no se viera afectada por ningún tipo de ente externo, ningún tipo de nada. O sea, si funcionase de ese modo, creo que sería hermoso, pero ya sabemos cómo estamos en estos momentos que, por ejemplo, Elon Musk hace un tweet hablando de una criptomoneda o se filtra algún tipo de conversación de WhatsApp de dos famosos diciendo que van a comprar Bitcoin y de golpe eso impacta. Algo tan sencillo como un tweet de un famoso puede impactar el precio de muchas criptomonedas. No estoy hablando en este caso en específico de Bitcoin, pero ya sabemos a lo que nos referimos. Entonces, ahí es donde entramos entre esas diferencias que existen entre lo técnico y lo fundamental. En el análisis fundamental básicamente quiere decir pues analizar las noticias, el panorama político, analizar todo lo que está ocurriendo en el mundo, no solamente a nivel económico, un acontecimiento social también podría afectar muchísimo, una guerra, incluso un tornado, algún tipo de catástrofe natural puede afectar el precio de las criptomonedas. Y ustedes dirán, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo un tornado va a afectar el precio de las criptomonedas? Bueno, resulta que luego de una devastación, muchas personas que tienen criptomonedas van a vender sus criptomonedas a bajo precio. Esto va a impactar el mercado. También podrían verse afectadas granjas de minado de criptomonedas. Esto también afectaría muchísimo el precio. Una regulación de un gobierno, como lo que hemos visto con China, Estados Unidos, que está afectando el mundo de las criptomonedas, es algo que no lo vas a ver en un análisis técnico cuando estés en vivo y directo. Es decir, ya tú invertiste en Bitcoin, ya tú estás a ciegas. Al momento de tú invertir en el Bitcoin, ya estás a ciegas con el análisis técnico. No te puedes quedar absolutamente con eso, solamente con eso. Tienes que investigar, tienes que estar informado de noticias, de todo tipo de acontecimientos, hasta los más tontos, como que, no sé, hubo algún tipo de corte eléctrico en una pequeña ciudad en Oregon, algo por el estilo así, y afectó a una granja de minería sin que te dieras cuenta.
los traders de verdad que ganan miles de dólares al día. No estoy hablando de, no sé, un trader como yo o como cualquier otra persona que pueda estar viendo este video. Son personas que invierten millones de dólares y que obviamente no se van a arriesgar por una tontería. Por eso es que vemos en las películas que tienen un montón de monitores, que en cada monitor hay una noticia, un índice, un montón de información, de datos, de estadísticas, porque realmente es bastante difícil saber hacia dónde va el mercado. Aún así, esos traders no tienen el poder de, pues, no sé, saber cuándo va a ocurrir o no algo. Sí es cierto que los que están mejor conectados tienen acceso a información privilegiada, pero eso ya es otro tema. Entonces, lo que les quiero decir es que el análisis técnico como tal, al menos en mi opinión, esto que estamos viendo acá, ver todas las marcas, hacer nuestras rayitas para ver si va a subir, si va a bajar, un embudo, una convergencia, etcétera, cuál es el piso, cuál es todo eso. Hay que hacerlo antes de invertir en la criptomoneda. Primero que todo, veamos cada una de estas rayitas, de estas subidas y bajadas, como un punto en la historia, en este caso del Bitcoin. Simplemente vamos a verlo como un punto en la historia. Ya sabemos que aquí este día 9/6 del 2022 el Bitcoin llegó a $30,000. ¿Por qué llegó a $30,000? Aquí es donde tenemos que empezar a investigar. Esto fue el 9/6 del 2022. Aquí el 9/6 del 2022 fue que fluctuó todo esto y llegó a subir muchísimo la criptomoneda. Entonces buscamos entre las noticias, nuestras páginas de noticias de confianza. No quiere decir que uses criptonoticias en específico. Puedes buscar en Google, hacer una investigación. ¿Qué fue lo que pasó ese día en específico que afectó al Bitcoin de esa manera? Antes de meter tu dinero en una criptomoneda, haz esto, investiga todas las subidas y las bajadas y luego vas y las cotejas con las noticias y allí tú vas a ver, por ejemplo, es que el Bitcoin responde al panorama político. El Bitcoin se ve afectado por ciertas ballenas que tienen cuentas en Twitter y cuando este grupo publica algo en Twitter, podría afectar el precio del Bitcoin. Entonces ya estás conociendo el proyecto en el que te vas a meter. Para esto yo creo que es el análisis técnico, para tú definir cómo funciona ese proyecto, qué es lo que lo afecta, para ver el pasado del proyecto. Obvio, con esto no vas a entender absolutamente nada si lo ves así. Tienes que investigar cada uno de estos picos. ¿Te interesa saber por qué bajó aquí? Bueno, lo investigas, buscas en redes sociales, en internet, en todas partes. ¿Por qué razón tuvo esta otra bajada aquí? Yo creo que esas son las cosas más importantes. Saber por qué una criptomoneda puede derrumbarse. Obvio, hay cosas que pueden afectar a todo el mundo, a todo el ecosistema cripto sin ningún tipo de distinción. Pero hay algunos proyectos en específico, sobre todo los proyectos más pequeños, podríamos decir, o proyectos que están iniciando, que son mucho más proclives a sufrir este tipo de bajones e incluso irse al cero absoluto, es decir, bajar muchísimo, perder todo su valor, simplemente por un error o por un comunicado, una información que hayan dado, una olla que se haya destapado. Entonces hay que investigar muchísimo cada proyecto y para esto es que a mí, por ejemplo, me funciona estas gráficas, este análisis técnico que hay que hacer, que realmente hay que juntarlo con un análisis fundamental, noticioso, ver el panorama político, ver dónde están las principales granjas de minado de la criptomoneda que vamos a estar comprando, que el proyecto de verdad funcione, que tenga algo detrás. ¿Dónde están los potenciales clientes de ese proyecto? Por ejemplo, yo invertí hace tiempo en IOTA y esta criptomoneda se supone que tiene incluso un tratado en la Unión Europea porque van a trabajar en casas inteligentes gracias a esta plataforma de IOTA, pero igual se vino abajo el proyecto, ha caído muchísimo por lo que ya sabemos, todo el problema que hay ahorita en el mundo cripto. Sin embargo, es un proyecto sólido que si lo investigamos bien,
sabremos en específico por qué razón, además de todo el panorama general que nos está afectando en estos momentos, por qué razón puede subir, por qué razón puede bajar. Cuando llega un inversionista potencial, ¿cuáles son los inversores potenciales del IOTA? ¿A quién le interesa? ¿Hay algún político metido detrás que quiera ayudar o bloquear el acceso a esta tecnología? Si ya funciona o ya tiene acuerdos en la Unión Europea, ¿será que en algún momento va a tener algún acuerdo en Estados Unidos para empezar a funcionar por allí, para que sea legal, etcétera, 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 etcétera? Todo ese montón de cosas las vamos a ir viendo, pero ya una vez hemos invertido aquí, cuando ya tú estás aquí en esto obviamente puede bajar, puede subir. Fíjense, ya no sabemos qué es lo que viene. Estamos viviendo el día a día. Entonces, aquí es muy importante que si tú estás haciendo un trading en corto, si estás haciendo scalping o si estás haciendo futuros, que es mucho más arriesgado, cuando estás aquí en este punto no vale nada. Tú puedes hacer una línea para acá en vertical y decir, no, bueno, va a bajar porque ya viene en rojo, va a bajar y luego sube. Y resulta que ya tenías una orden montada y bueno, vendiste porque bajó un poquito, pero después, pum, volvió a subir muchísimo simplemente porque te perdiste una noticia, te perdiste algo que podría cambiar por completo el panorama de la criptomoneda. Entonces, en resumen, ya para ir terminando, creo que el análisis técnico es algo que podemos utilizar antes de entrar al ecosistema, antes de entrar en una inversión, ver cuáles son las cosas que afectan esta inversión, cuáles fueron esos momentos clave que la desestabilizaron, que la hicieron subir muchísimo. Podemos pensar nosotros, luego de que tenemos todos estos puntos y todos estos acontecimientos, podemos nosotros, con nuestra propia inteligencia que Diosito nos dio, pensar si esto se puede repetir en el futuro. Recuerden que la economía, como las modas, como todo en general, son cíclicas. Estas cosas se repiten. Una criptomoneda puede caer hoy, luego vuelve a subir y luego vuelve a caer, quizás hasta por lo mismo. Son errores que se vuelven a cometer. Y bueno, si conseguimos una criptomoneda que funcione de ese modo, podríamos repetir ese ciclo de alzas y bajas, y cuando ya nos estamos adecuando a este proyecto, cuando ya lo entendemos, cuando sabemos cómo reacciona el proyecto, ahí es donde empieza lo bueno, porque ahí es donde vamos a meter cuando hay que meter y sacar cuando hay que sacar. Y sí, esta última parte sonó como a muchos chinazo, pero bueno, mis queridos pauseros y pauseras, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Les recuerdo que durante este mes de junio estoy recibiendo donaciones para irme de Venezuela, y debo decir que no lo digo a mal. Algunas personas me han dicho que ¿por qué hablo mal del país? No estoy hablando mal del país para nada. Me quiero ir para mejorar, para trabajar, para tener un mejor futuro, para ayudar a mi familia. No quiere decir que yo odie a Venezuela ni que esté huyendo de nada en absoluto. Simplemente considero que aquí no tengo pues las facilidades y el futuro que yo quisiera tener. Así que no lo tomen a mal, por favor. Ahí debajo van a tener todas mis redes sociales para seguirme, para los donativos, para lo que ustedes quieran. Sin mucho más que decir, les saluda como siempre su amigo Alejandro, recordándoles que nos estamos escuchando. Bye bye.